Bien, aquí vamos a ver un resumen de lo que sería la primera pregunta que tenemos para el examen. Recordar que teníamos que explicar un poquito cómo fue la creación y la organización del imperio de Carlomagno, un imperio que se fue gestando entre finales del siglo VIII y principios del siglo IX. Tenemos que partir siempre del reino franco. Recordamos que el reino franco era uno de los distintos reinos en los que se dividió el Imperio Romano de Occidente y que lo denominamos así porque fue ocupado por estos pueblos, por los francos. En este reino sabemos que fue incrementándose de una manera muy significativa el papel de unos funcionarios que existían por debajo del rey, que eran los mayordomos de palacio, entre los cuales destacamos la figura de Carlos Martel, aquí lo tenéis, y es muy conocido históricamente porque en el año 732, en la batalla de Poitiers, derrotó a los musulmanes y frenó la expansión de los musulmanes por Europa. En esa época, digamos, el imperio musulmán había dominado ya prácticamente toda la península ibérica, había cruzado los Pirineos y había llegado a Francia, hasta que fueron derrotados y frenados en Poitiers. A partir de ese momento, los musulmanes se van a recluir al sur de los Pirineos. Ya es el periodo que nosotros ya estudiaremos más adelante cuando hablemos de la historia del Andalus. Uno de los hijos de Carlo Martel, Pipino el Breve, al final termina convirtiéndose en rey, deponiendo al rey que existía en ese momento, en el año 751 se convierte en rey. Y ya llegamos a la figura de Carlomagno, que es hijo de Pipino el Breve. Por lo tanto, vemos aquí un poquito la evolución, la transformación del poder dentro del reino franco. Carlomagno es coronado rey en el año 768, siempre estamos hablando después de Cristo, y va a iniciar un proceso de expansión territorial muy importante que nosotros hemos trabajado ya en los mapas, de hecho es un mapa que hemos trabajado en la clase, y que le permitió ganar territorios por el norte a los sajones, que eran otro pueblo germánico, en Italia conquistar una buena parte, vamos a decir, la totalidad del reino lombardo, los lombardos en Italia, e incluso hacer algunas anexiones en el norte de la península ibérica, muy poquitas esas anexiones, ¿eh? Luego haremos una mención a ese territorio. Tal fue esa expansión, tal fue el crecimiento de ese reino franco, que finalmente en el año 800 el Papa de Roma le corona emperador, es decir, prácticamente como sucesor de los emperadores romanos. Por lo tanto, volvemos a tener en Occidente un emperador. Ya existía en Oriente, en Bizancio, un imperio romano oriental, imperio bizantino, y ahora lo volvemos a tener de nuevo en Occidente. No vamos a entrar demasiado en detalles, simplemente mencionar que ese gran territorio, ese territorio que ocupaba una buena parte de la Europa occidental, tenía como capital Aquisgrán, en Alemania, y se dividía en distintos territorios, en condados y en marcas. Los condados estaba al frente un conde y las marcas eran una especie de condados particulares, eran unos territorios fronterizos y al frente de ellos se encontraba un marqués. Tanto condes como marqueses eran nombrados directamente por el emperador y condes y marqueses le debían jurar fidelidad. Esto, como podéis fácilmente intuir, es algo que vamos a ver ya reflejado cuando hablemos, o cuando hemos comentado el tema de los pactos de vasallaje. Y por último, simplemente menciona la figura de los Missi Dominici, también nombrados directamente por el emperador, y que eran unos inspectores que se encargaba pues, de ir viajando por distintas partes del imperio y de vigilar a estos condes y estos marqueses y controlar que se estuviera haciendo correctamente, aplicando correctamente la política que dictaba el emperador. Bueno, como veis es un tema facilito, ¿vale? Es el primero de los temas de desarrollo y bueno, puede ser uno de los que cae.